8:43 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial a Simón Pachano. Él es académico, catedrático en Flaxo, columnista de diario El Universo. Ayer precisamente nos ilustraba con un análisis de la coyuntura política y que titulaba Impunidad. Y entre otras cosas dice este artículo: sin mayor problema en la Asamblea Nacional, el trío contra natura de correístas, Pachacuti y socialcristianos se alzó con el control del poder legislativo. Pero el afán no es ir solo contra el presidente de la República, sino que el asunto de fondo es la toma de los órganos de justicia, porque la palabra clave es impunidad. ¿Qué estamos viviendo, Simón, en estas condiciones cuando vemos esa asamblea cómo viene actuando? Y hay incluso planteamientos de ir a una consulta popular, como ha hecho insistentemente durante los últimos días el asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Cómo ve este panorama de impunidad en el Ecuador? Muy buen día, Simón Pachano. Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. Sí, yo veo como que seguimos en el mismo panorama complejo que venimos arrastrando desde hace varias semanas, o yo diría varios meses. Me parece que el tema se agravó en junio con el paro de la CONAIE y con la actuación frustrada de la Asamblea, pero creo que solamente lo que tenemos ahora es una pausa que retomarán los intentos de desestabilización ya en los próximos días. Hay la convocatoria ya o la iniciativa más bien, para enjuiciar al ministro del Interior y seguramente después a algún par de ministros más. Entonces, creo que hay una actitud de la Asamblea que no va a detenerse y que vamos a seguir por ese camino. ¿Y esa agenda qué pretende en la mayoría legislativa? Bueno, yo creo que pretenden desestabilizar al gobierno para lograr un adelanto de las elecciones en lo posible, o para lograr tener un gobierno más débil que el actual, que ya es mucho decir, y ir hacia la búsqueda de la impunidad para los dirigentes correístas que están enjuiciados o que ya tienen sentencia. Entonces, me parece que esa es la jugada que vienen, impulsando desde antes de la posesión misma de este gobierno. Es decir, esa agenda de la impunidad no cambia, ¿siguen con ese norte esta mayoría legislativa? Sí, yo creo que hay que comprender, Miguel, que el correísmo es un movimiento absolutamente caudillista. Es un movimiento que sin el caudillo no va a existir. Y ellos lo saben, ellos tienen conciencia de eso. Saben perfectamente que el momento en que Correa no está, ellos se van para abajo. Ya se ha comprobado esto en varias elecciones, no solamente en la última. Recordemos lo que ya pasó acá en Quito, por ejemplo, en la elección del año 2014 para la alcaldía, cuando Correa quiso intervenir como jefe de campaña, pero más bien le sepultó a su candidato, y que en esa misma elección tuvieron un fracaso enorme en todas las capitales provinciales, en donde no pudieron elegir a ningún alcalde. Es decir, sin que Correa corra directamente en la elección, aunque sea jefe de campaña, ellos tienen un fracaso. Lo tuvieron después con el último candidato, Arauz, que fue un fracaso enorme. Nunca ha habido una remontada tan fuerte de un candidato en segunda vuelta como la que tuvo Guillermo Lasso, que sabemos perfectamente, y ahora lo comprobamos más, que no fue por un apoyo a Guillermo Lasso, sino un voto en contra del correísmo. Es decir, creo que ellos están conscientes de esto, y por eso su desesperación de que vuelva Correa, que Correa pueda estar presente en el país y pueda encabezar seguramente la próxima elección. Eso es clarísimo. Por lo tanto, me parece que van a seguir en ese juego, y eso es lo que les lleva justamente a esta actitud conspirativa en el fondo.
Eso y su vocación autoritaria, ¿no? Porque no son una fuerza política democrática, evidentemente. Bueno, con esta intención que describe Simón Pachano, ya lo vimos junio 2019, ya lo vimos, octubre 2019, junio 2022, y esas acciones desde la Asamblea Nacional. Si no logran, ¿pudieran correr la misma suerte en las elecciones seccionales de 2023? Posiblemente sí, aunque las elecciones seccionales tienen otra lógica, otra dinámica. Se mueven por asuntos mucho más particulares de cada una de las localidades. Eso ha sido así siempre, pero posiblemente, claro, ellos puedan tener algún éxito en esas elecciones porque controlan muchos recursos. Eso lo hemos visto. No sabemos de dónde vienen los recursos, pero tienen recursos muy fuertes, y me refiero a recursos económicos, no solamente recursos políticos. Por lo tanto, tienen una buena capacidad de movilización. Entonces, es probable que en esas elecciones pueda irles bien a estas fuerzas, pero vamos a ver qué pasa si más adelante, cuando se comience ya a pensar en las elecciones nacionales, me parece, en las legislativas y presidenciales. Me parece que ahí es a donde ellos apuntan y saben perfectamente que ahí es donde se juegan las cosas, no tanto en las elecciones seccionales que tenemos el próximo año. Ahora, dentro de esa agenda que nos ha descrito Simón Pachano, que parte por lo que ya señalara, primero el juicio político al ministro del Interior, el general Carrillo, y como dice en su artículo, para ello cuentan con la ingenuidad y la torpeza de muchos que sin formar parte de la alianza de las tenazas se dejan embarcar en esta porque navegan con bandera de pendejos. ¿Cree usted que son pendejos? Sí. Hay un pendejismo rampante en la Asamblea, Miguel, evidentemente. Perdón, pendejos de Pachacutic, pendejos ex-ID, ellos. Sí. ¿Y también los socialcristianos pendejos? Es que, bueno, algunos son muy vivos. La palabra pendejo es muy interesante porque desde el norte de la América Latina, desde México hasta Ecuador, significa un tonto, pero que generalmente se hace el tonto. Y de aquí para el sur significa el vivo, el que se hace el tonto, pero es muy vivo. Entonces, es en ese sentido, es decir, que creen que están aprovechándose de las cosas cuando en realidad se aprovechan de ellos. Sería el equivalente a tontos útiles, ¿no? Que se usa mucho en el lenguaje cotidiano también. Es decir, me parece a mí que esos sectores van a caer nuevamente en el juego. Es penoso ver cómo Pachacutic ha caído en ese juego. A mí me pareció realmente inexplicable, por ejemplo, la actitud de Salvador Quispe el día que iba a votarse la muerte cruzada, digamos, ¿no? Él hace una declaración diciendo que le están presionando para que vote por la condena, por la destitución del presidente, y pero que él no va a ceder en eso, pero va a votar en contra por su voluntad. O sea, ¿de qué está hablando? Claro, si me permite, Quispe dijo, así me arrastren, no voy a votar por la destitución, y terminó votando por la destitución y no le arrastraron. Exactamente. Entonces, yo creo que hay... es penoso porque Salvador Quispe es un dirigente ya histórico de la CONAIE y una persona que ha tenido una trayectoria respetable, ¿no? Y de fortalecimiento del movimiento indígena, pero que caen en este tipo de cosas. ¿Y caen por qué? Por algo que también yo señalo en el artículo, Miguel, y es este temor a ser calificados como gobiernistas o como que le hacen el juego a alguien, al imperialismo norteamericano, al Fondo Monetario, o qué sé yo. Entonces caen en eso y no tienen una visión realmente madura de la situación, de la política, de los problemas del país. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante que personas que podrían ser la excepción dentro de una asamblea tan mediocre caigan en ese juego. ¿Y el papel del Partido Social Cristiano
¿Fue solo un destello aquello de que Jaime Nebot puso en discusión el federalismo? Yo creo que eso fue un paso dentro de la campaña de reelección de las autoridades de Guayaquil y de Guayas, es decir, de la alcaldía y la prefectura respectivamente. Me parece que ese es el llamado de Jaime Nebot. Si uno escarba un poco en la propuesta de Jaime Nebot, es absolutamente vacía. Es absolutamente vacía, es una transferencia de recursos. Es un planteamiento de que simplemente se duplique el monto de los recursos que entrega el gobierno central de la renta petrolera a los gobiernos locales. Y que además, algo que me parece a mí insólito, es que plantea que esos recursos que vayan a los gobiernos locales no podrán ser utilizados en gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios. Por lo tanto, pensemos nosotros entonces que con esos recursos supuestamente van a construir o mejorar la infraestructura educativa y sanitaria. Vamos a tener escuelas sin maestros porque no habrá con qué pagarles. Vamos a tener hospitales sin médicos y sin enfermeras y sin todo el personal sanitario porque no habrá para gasto corriente. Es un verdadero absurdo. Eso no es federalismo. El federalismo es una cosa seria y que hay que conversarla, hay que discutirla. Yo estoy de acuerdo en que se discuta sobre el federalismo, sobre la posibilidad de ir a un régimen más descentralizado que el que tenemos, por lo menos. Pero esto no es un planteamiento serio. A mí me llama la atención el planteamiento de Jaime Nebot, que por lo demás, recordemos, el Partido Social Cristiano ha sido un partido opuesto justamente a estas formas de descentralización radicales o extremas como serían el federalismo. Recordemos cuando en los años 90 Humberto Mata tomó la bandera justamente de la autonomía, que la llamaba él, de las provincias, y el Partido Social Cristiano se opuso y le quitó esa bandera para la consulta que se hizo en Guayas y que después se hizo en 4 provincias más, fue en 5 en total, y que eran consultas que ellos sabían que no servían para nada. Eran como hacer una encuesta. ¿Usted quiere la autonomía? Sí, ya, ahí quedamos, hasta ahí llega. Es decir, desarmaron una propuesta que podía haber sido, que haber tenido mucho más efecto que el hacer una simple consulta. Entonces, me parece que siempre tuvieron eso. Para abundar en datos, cuando León Febres Cordero se hace cargo de la alcaldía de Guayaquil, es elegido a la alcaldía de Guayaquil y toma posesión, dice, a mí no me vengan con que el municipio maneje salud y educación. Eso no lo vamos a manejar. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y eso, según lo que se ve del planteamiento de Jaime Nebot, en esta ocasión, sobre todo el video ese que él hizo después de hacer su anuncio, vemos que no ha cambiado la posición. Es la misma posición. A mí no me vengan con que vamos a manejar esto donde hay que contratar personal, donde hay que tener maestros, hay que tener médicos. No. O sea, hablemos de federalismo, pero que nos den la plata, pero no nos pidan responsabilidades. Ahora, y en el tema legislativo, la posición del Partido Social Cristiano unido al correísmo y los correístas de Pachacuti e Izquierda Democrática. Bueno, yo le quitaría de ahí Izquierda Democrática. Me parece que la Izquierda Democrática los disidentes quizás, los disidentes de Izquierda Democrática. Sí, los disidentes sí. La bancada de Izquierda Democrática creo que ha tenido otra actitud. Y quizá por eso mismo es su desgrane, ¿no? Porque hay personas muy oportunistas que se van hacia esta mayoría, digamos. El Partido Social Cristiano ha jugado siempre este juego, Miguel. Siempre ha jugado el juego de, digamos, de hacerse fuerte en el legislativo y en el Congreso Nacional, en la Asamblea,
y desde ahí presionar a los gobiernos. El momento en que el Partido Social Cristiano logre tenerle por el cuello, digamos, por el cogote, como se dice coloquialmente, al gobierno, entonces se modificará o moderará su posición. Esto lo hizo con varios gobiernos, lo hizo sobre todo con Sixto Durán Ballén, ¿no? Y en donde presiona hasta el momento en que puede imponer. Yo creo que eso es lo que está buscando. Esa es una de las razones de la alianza que mantiene con el correísmo. El correísmo quiere el derrocamiento del gobierno. El Partido Social Cristiano le apoya hasta un punto en eso, ¿no? Pero sabe perfectamente que su objetivo no es el derrocamiento, sino el control del gobierno. ¿Qué querrá entonces? Tal vez el control de la Contraloría o algo por el estilo. Obviamente. También ahí hay ropa sucia que lavar, pues ahí hay también ropa sucia que está en manos de las instancias judiciales, de la Fiscalía, de la Corte Nacional de Justicia, en fin. Por lo tanto, ahí es también un punto de unión con el correísmo, es decir, tomarse las instancias judiciales. Pero aparte de eso, yo creo que ya como objetivos más generales, la diferencia entre ellos está en cuál es este objetivo general. Como digo, el correísmo, el objetivo es el derrocamiento del gobierno. El Partido Social Cristiano es el control del gobierno. Pero tácticamente, es decir, temporalmente, se unen para empujar hacia eso. El momento en que hay que tomar la resolución, se separan, como lo vimos en la votación para la muerte cruzada. El Partido Social Cristiano dijo, no, hasta allá no llegamos, ¿no es cierto?, porque nuestro interés es este otro, y por lo tanto no votaron por la muerte cruzada. ¿Y el papel de Pachacuti, vergonzoso? ¿Perdieron el norte, ahora aliados con quienes les garrotearon? Sí, es penoso lo que sucede con Pachacuti, sobre todo considerando que es yo lo pongo ya en pasado, fue el mejor momento para Pachacuti la última elección y su presencia en la Asamblea. Fue lo que ha hecho, la gestión que ha hecho en la Asamblea Pachacuti ha sido un suicidio. Ha sido verdaderamente un suicidio. Pachacuti no ha sabido administrar su propio éxito. ¿Y el caso del correísmo no quiere esperar a las elecciones del 2025, sino quiere lo más pronto impunidad? Sí, por supuesto. Además, el correísmo cree que puede ganar la próxima elección mientras más pronto sea esa elección, mientras más pronto se realiza esa elección. Por eso es que vienen impulsando también la muerte cruzada, ¿no? Y vienen impulsando este otro tipo de actitudes o acciones como las de la destitución del gobierno, el enjuiciamiento permanente a ministros, en fin. Entonces creo que ellos se confían en eso. Yo les diría que no se confían mucho. Me parece que no es tan seguro de que puedan ganar una elección. Bueno, y también no les da resultado esas intenciones de derrocamiento, primero de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso. Claro. Es que además esa parte no la manejan directamente. Ahí está la intermediación, digamos así, de Leonidas Issa, en que además ahí hay conflictos que el propio Correa se encarga de alimentarlos cada vez que puede. Hace poco hizo declaraciones muy cuestionadoras del propio Leonidas Issa. En la misma campaña electoral, en un primer momento dijo que Andrés Arauz, cuando se reunió con Evo Morales, con el otro dirigente, con Vargas, que él había logrado, que Arauz logró lo que él no pudo, esta
alianza con los pueblos indígenas, en fin. A los 3 días se desmintió él mismo y dijo que fue un error de Andrés Arauz hacer el acuerdo con esa dirigencia corrupta, en fin. Es decir, ahí hay un problema que yo creo que es insalvable de lado y lado. Y mientras Correa sí le ha criticado a Issa no le ha criticado a Correa, en cambio. No, claro. Issa sabe perfectamente que cuando hace acciones como las de octubre del 19 o junio de este año, tiene a las bases correístas con él. En esta ocasión fue muy obvio, evidente, que las bases correístas estuvieron en el paro, no así la dirigencia correísta. Entonces, también ahí hay una brecha que hay que mirarla con cuidado y que ellos tienen conciencia de eso. Yo creo que son bastante perspicaces como para dejar pasar eso. Bien, muchas gracias por este análisis que nos ilustra, como siempre, el académico Simón Pachano, de la realidad política que estamos viviendo y que tiene un saldo de esa mayoría legislativa que busca la impunidad, que el país debe estar consciente. Simón, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas de la revista de Opinión Democracia este martes 26 de julio. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio? Según datos de Bloomberg.